8,5% del PIB. 8,5, sí, ahí va. 8,5% del PIB el gasto total de salud en el país. Eso pone a Chile un poquito por encima del promedio de la región, que anda por el 8,2 en el gasto total. Pero ciertamente lo que se esperaría es que, siendo el país, ¿cierto?, de mayor ingreso per cápita de la región, y sin duda de este grupo que está seleccionado, uno esperaría que estuviera bastante más arriba. No lo está, son mucho más altos los gastos que se realizan en países como Cuba, ¿sí?, y como Uruguay, que superan a Chile ampliamente. Pero no solo eso es importante, sino que además no basta con que el gasto total tenga cierta importancia sobre el Producto Interno Bruto, sino que lo que decimos es que el gasto público es lo importante, ¿no? Porque el gasto público es el que tiene conciencia de sí mismo, digamos, ¿no? O el que es comandado por alguien, es planificado y está, ¿cierto?, se supone siendo ejecutado, ofreciendo políticas, digamos, que promuevan el acceso, la equidad, la solidaridad. El gasto privado es un gasto que es más bien anárquico, si ustedes quieren, y en todo caso individual, y no promueve ningún tipo de política. Entonces, ese es un indicador más certero de cuán importante es la salud en los países. Y entonces aquí está, ¿no?, el gasto público en salud sobre el Producto Interno Bruto, ¿no?, donde Chile está francamente en la parte baja del ranking, con un 4,2% del Producto Interno Bruto, superado ampliamente por países como Argentina, como Uruguay, como Cuba, que es el que tiene el Producto Interno más, o sea, la inversión más alta en salud. Incluso ahí está la pelea con Perú, con Ecuador, con países que son de ingresos bastante más bajos, de ingreso per cápita, digo, cuestión que se puede criticar como medida de desarrollo, pero es un indicador importante, que son bastante más bajos que lo que Chile ostenta, ¿cierto? Por otro lado, una cuestión importante es el gasto de bolsillo, ¿no? Digamos que la combinación gasto público y gasto de bolsillo ya permite hacerse una idea de cómo es el financiamiento de la salud de un país, ¿no? El gasto de bolsillo es lo que desembolsan las personas cuando van al médico, ya sea por copago, e incluye el pago total de alguna prestación, y incluye los medicamentos que son recetados, aun cuando no se gastan en ese momento, sino que se compran después en la farmacia, digamos, ¿no? Pero son incluidos como gasto, ¿no? Y ese gasto, digamos, está demostrado y es de toda lógica, es que es el más ineficiente, no tiene ninguna planificación, no tiene ningún objetivo más que el satisfacer las necesidades individuales, y es más inequitativo también porque depende absolutamente de la capacidad de pago que tengan las personas. Entonces, en ese sentido, es muy regresivo, ¿no? Entonces, la política internacional en este aspecto es tratar de evitar los pagos de bolsillo, o sea, reducirlos a cero, ¿no? Por ejemplo, en los países de Europa el gasto de bolsillo no supera el 15% o el 10% del gasto total, ¿no? Y suelen ser cosas muy específicas, ¿no? En cambio, en la región son altos, pero en Chile en particular son muy elevados, ¿no? Está en el 35% del gasto total en salud, y está por encima de la media de la región, que es un 33%, ¿no? Además, este gasto ha sido persistente en el tiempo, no cae más abajo del 34-35% hace más de 10 años. Y eso es una muestra también de cómo está constituido el sistema, ¿no? Y del no cambio, la no modificación de la estructura dual que tenemos entre ISAPRE y FONASA, que después vamos a detallar un poco más. Ahí, bueno, ahí en el gráfico, en la parte de abajo, es interesante mostrar que hay muchos países que están en la región que tienen gastos por abajo del 20%, que suele ser un parámetro que al menos la Organización Mundial de la Salud maneja como relativamente aceptable, en base a ciertos experimentos y estudios que muestran que países que están por abajo del 20-15% del gasto de bolsillo pueden mostrar cierto acceso y resultados de salud bastante mejores que el resto, ¿no? Entonces ahí tenemos Cuba, tenemos Uruguay, Argentina, incluso Perú, incluso Colombia, bueno, México, mejores que el caso de Chile. Los casos peores son Brasil, Ecuador, digamos, que son países que tienen un gran problema de gasto de bolsillo por encima del 40%, a pesar incluso de que Brasil tiene un sistema único de salud muy sólido, pero que no logra capturar toda la protección financiera que debiera dar a sus habitantes, ¿no? Y insistiendo con este tema,
aquí está el mismo gráfico, o sea, el mismo dato, pero en datos absolutos, en dólares, ¿no? En dólares internacionales, o sea, son comparables, ¿no? Entonces tenemos, vean ustedes ahí el crecimiento del gasto bolsillo en Chile desde el año 2008-2009 más o menos, es tremendo, en la línea lila que está ahí, solo comparable con el de Brasil, y no, digamos que está mostrando desde mi punto de vista, junto a otros factores, la crisis que se ha incubado en el sistema que hay que solucionar, ¿no? Más abundancia aún, ahí comparado con el gasto público en términos de dólares internacionales, el gasto público es el azul. Efectivamente el gasto público en algún momento superó el gasto bolsillo, era que no, digamos, era una cosa importante, pero después el crecimiento es a la par de ambos. Uno habría esperado que desde el momento del 2008-2009 esto se estancara, ¿no? O al menos se estancara, porque la idea es que baje, pero no ha sido así, sino que ha sido un crecimiento constante. ¿Qué otra cosa uno puede decir del gasto bolsillo en Chile? Importante. Dos cosas más. Una, que gran parte de ese gasto bolsillo es, a diferencia de otros países, es efectuado por la gente de ISAPRE, por la falta de cobertura de los planes de ISAPRE. Porque en FONASA, ciertamente, la cobertura y la protección financiera cada vez es mayor. La gente de FONASA, cuando hace gasto bolsillo, fundamentalmente en medicamentos. Aun cuando sabemos, por otros estudios, que la mitad de los medicamentos que se requieren en FONASA son gratis, porque los otorga el primer nivel de atención, la atención primaria, y la otra mitad se adquieren en farmacia o se paga algún copago en los hospitales cuando se usan, ¿no? Pero gran parte del gasto bolsillo entonces es de los sectores que están en ISAPRE, ¿no? O sea, de los que pueden gastar, digamos, ¿no? Y de los que son víctimas también de estos planes que son bastante malos y de baja cobertura. Incluso, si uno compara, este es un estudio también del año pasado nuestro, de la OPS, en que comparamos los gastos catastróficos. Eso significa cuando un hogar o una familia realiza gastos en salud que superan un umbral de su ingreso, de tal forma que lo pone en riesgo de quiebra, digamos así, y ese umbral, en este caso, es el 25%, o sea, más allá del 25% de su ingreso en gasto en salud, es un gasto catastrófico. Y además está el gasto empobrecedor, que son aquellas familias que al gastar en salud entran en pobreza, o sea, caen de la línea de pobreza por salud. Entonces esos dos elementos que son, ustedes se fijan en países como Uruguay, allá en el extremo derecho, como Costa Rica, ¿cierto? Son bastante moderados, digamos, ¿no? Nosotros en ese caso, en las barras que están ahí, muestran un gasto catastrófico bastante importante, al mismo nivel de los países centroamericanos, que tienen este problema, es endémico y es bastante relevante, igual que en nuestro país. Retrocedí, ahí. En fin, en términos del financiamiento, este es un cuadro que resume la situación. Lo que quiere mostrar es que acá abajo tenemos el gasto público en salud sobre el PIB. La recomendación internacional es que este gasto público bordee el 6% del PIB. Cuando digo recomendación internacional es porque las comparaciones, los estudios de países muestran que los países, cuando tienen este indicador, pueden tener un sistema de salud importante, sólido y con gran cobertura y equidad para la población. Y por otro lado, un gasto de bolsillo por abajo del 20% del total del gasto que tiene acá, ¿no? Entonces uno quisiera estar en este cuadrante, donde están los países, en promedio los países de la OECD, donde está Uruguay, donde está Cuba, donde debiera estar Costa Rica, se nos fue un poquito más arriba, pero Costa Rica está considerado también dentro de este conjunto de los países. También está Canadá, obviamente, un país desarrollado y tiene un sistema de salud muy, muy sólido. Y Estados Unidos, ahí es un caso, pero también está dentro de ese... Un caso digo porque Estados Unidos tiene problemas de eficiencia, por ejemplo, no tiene mejores indicadores de salud que Chile, pese a que gasta infinitamente más en salud, pero hay problemas de otro tipo, del modelo o del no modelo de salud que ellos tienen, ¿no? Y entrar en eso ya sería, considerémoslo una excepción, ¿no? Y aquí estamos nosotros, o sea, en el cuadrante que no queremos estar, en el cuadrante con alto gasto bolsillo y con bajo gasto público, ¿no? Al lado de América Latina, sí, es verdad, pero muy lejos de países comparables, ¿no? Como Uruguay y Costa Rica, que son países que tienen ingresos por lo menos parecidos a
Por otro lado, es importante, a mí me parece, ¿cierto?, que los países que han alcanzado esos parámetros, 6%, 7, 8% del gasto público en salud, como estos países, que consolidaron su sistema, evitaron la segmentación y los problemas duales, con una acción decidida ya a partir de los 60, ¿no? Y lo aumentaron drásticamente, ¿no? Nosotros de este tipo de política estamos atrasados varias décadas, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta de que tenían que invertir, claro, acompañados de una política de estado de bienestar, etcétera, pero ellos hicieron una gran inversión en un corto tiempo, conscientes de que tenían que mejorar su sistema de salud, cuestión que en Chile no hemos hecho, y tampoco, digamos, es justo decirlo, en los países de la región. Bueno, esta es una forma de mostrar resultados. ¿Para qué? ¿Para qué queremos aumentar el gasto? ¿Para qué queremos que Chile tenga más gasto público, ¿cierto? Bueno, para alcanzar mejores resultados. Esto es un indicador sintético, la esperanza de vida. Está influido por muchas cosas, no solamente por salud. Pero uno podría mostrar alguna relación al respecto. Nosotros estamos muy bien en el contexto de la región. Esto de gasto público, salud y expectativa de vida en la región de las Américas. Ahí aparece Estados Unidos, aquí aparece Canadá, Cuba, ¿cierto? Esto es Costa Rica, en realidad me equivoqué. Lo marqué, pero en realidad Chile está acá, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un buen nivel, un buen resultado, ¿no?, en esta liga, pero en esta otra no tanto. Y estos son los países de la OECD. O sea, nosotros quisiéramos avanzar hacia allá, ¿no? Uno podría decir, bueno, para avanzar hacia allá hay que aumentar el gasto, ¿no?, que es lo que ocurre en los países que están más desarrollados de ese grupo. Ahora quisiera entrar en el tema del sistema mismo, ¿no?, y de los problemas de segmentación, la situación actual del sistema de salud, ¿no? Lo fundamental es que en el sistema de salud chileno se permite lo que se llama la posibilidad de salida, ¿no? El opt-out le llaman los expertos, digamos, ¿no?, que es que naturalmente todos nacemos y estamos en principio en el FONASA, ¿no?, que es el fondo solidario y el fondo, digamos, estatal, digamos, ¿no? Pero el sistema permite que uno se salga del FONASA y que saque su cotización del 7% y la lleve a un fondo privado, ¿no? Cuando la lleva a un fondo privado, ese fondo privado le calcula a uno la prima según el riesgo y el 7% pasa a ser una casualidad, no importa. Lo que importa es cuánto riesgo tiene uno y la familia que está afiliando. Pierde la importancia el 7%, porque casi siempre, si no siempre, lo que le van a cobrar es más que eso. Pero la ISAPRE no mira el 7%, mira una prima fija que está ajustada por riesgo. O sea, le dice, bueno, ¿usted qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? ¿Cuánta gente quiere poner? ¿Qué edad y qué sexo tienen esa gente? Y le cobra la prima. Y esa prima resulta ser, lo hemos calculado, cerca del 10, el 11% del ingreso de la gente que está en ISAPRE en promedio. Lo importante, porque después lo voy a retomar, es este tema del 7%. ¿De quién es ese 7%? ¿No? Bueno, en la comisión que les contaba, que veníamos trabajando, creo que fue una de las primeras veces que se mencionó con fuerza y se decidió plantear el tema de que eso era crucial, de que ese 7% es un impuesto que debiera ser del Estado, ¿no?, y no es propiedad individual de las personas, ¿no? Y por lo tanto lo que estaba ocurriendo es una especie de expropiación de ese 7%. Y eso no es porque se nos ocurrió, sino que porque en realidad, cuando uno mira la experiencia comparada, es así en todos los países del mundo, digamos, ¿no? O sea, a nadie se le ocurriría, como ocurría acá, ya entraditos los 2000, en las discusiones de la reforma AUGE incluso, cuando la derecha impidió la existencia de un fondo común solidario, lo impidió en base a ese argumento, de que el 7% era individual y que hacer un fondo para todos era una expropiación. Incluso yo recuerdo que estaba en el ministerio en ese tiempo, estudios constitucionales que se hicieron para avalar esa tesis, ¿no? Esa tesis hoy día daría risa, yo creo, ¿no?, a esta altura en Chile, porque ya nadie la defiende, ¿no? Eso muestra también de que las tesis a veces son producto del momento histórico y no se sostienen realmente por cuestiones objetivas, ¿no? Porque incluso ahora el Tribunal Constitucional, cuando falla a favor de las personas, está fallando porque el 7% es seguridad social. Y ese 7% como financiamiento en tanto seguridad social tiene que tener características de seguridad social. Tiene que ser solidario, tiene que ser
inclusivo, tiene que ser promover la equidad. Y cuando no lo hacen, entonces ellos rechazan y acogen las solicitudes de las personas. En el caso concreto de Chile, en el año 2010, una persona se le ocurrió recurrir al tribunal reclamando que le habían subido el precio porque tenía mayor edad, y el tribunal la acogió y fue todo un evento porque el tribunal entonces eliminó 3 acápites de la ley que decían cómo tenían que ser los factores de riesgo. Lo que ocurrió entonces fue que se quedó un vacío, porque ustedes saben, el tribunal puede eliminar, pero no puede llenar el vacío, ¿no? Entonces desde 2010 que se viene discutiendo qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, por un lado, se genera esta argumentación de llevar el 7% a una concepción de seguridad social positiva, pero por otro lado, las ISAPRES en particular le buscan la vuelta a esto. Bueno, ya sabemos el resto de la historia, por ahora, ¿cierto? En 2014 esta comisión y ahora se ha anunciado una reforma. Perdón, ¿qué pasa con los que no pagan el 7? Porque no todos pagan el 7. Los que no pagan el 7, se trabajan independientes. Claro, sí. O que no tienen remuneración. ¿Eso lo atiende el sector público? Claro, sí. Esos son del grupo A del FONASA. Por eso que el grupo A del FONASA, que no es menor, son más de 4 millones de personas, no coincide, y que es una queja permanente, pero que es totalmente coherente, no coincide con la cantidad de pobres de Chile. O sea, es más o menos el 35% de la población, o el 30% de la población. Los pobres se supone que estamos en cuánto, en 8. No, claro. No coincide porque no tiene que coincidir, porque esas personas son las que no trabajan, justamente, y las que, de acuerdo a los parámetros del FONASA, son indigentes. Y son el grupo A, que ustedes saben tiene acceso al sector público a través de la modalidad de atención institucional. También eso recoge la fricción del mercado del trabajo, cuando las personas están trabajando o no, cuando están trabajando pasan a un ISAPRE o a FONASA, pero a la categoría de cotizante, y cuando no, permanecen en el grupo A de indigentes, ¿no? Perdón, pero el indigente no puede comprar bonos. Tiene que atenderse en los sistemas. Sí, esa es una decisión de política que ha sido, que claro, el indigente, entre comillas indigente, ¿no? Porque el grupo A del FONASA, sí, el que no tiene recursos, no puede acceder a la modalidad de libre elección, sí, es cierto. O sea, no puede comprar bonos para ir al sector privado. Eso es una decisión, desde mi punto de vista, de toda lógica, ¿no? Porque las personas en este mundo de la salud no tienen, digamos, pueden ser incentivadas a gastar dinero, ¿cierto?, en cuestiones que no le van a aportar mayor calidad que la que hay en el sector público. Y eso empeoraría su situación económica en general, ¿no? Que es lo que se trata de evitar con esa medida, ¿no? Y que ha sido constantemente tratada de levantar justamente por el gobierno de Piñera anterior y por esta administración también, ¿no? Pero con otras intenciones, pienso yo, porque eso es un poco favorecer al sector privado, que vaya, porque en el fondo es una transferencia de dinero público al sector privado, ¿no? Pero se autorizó en el 2000, en el gobierno de Piñera, el comprar bonos a los, no sé si al A o el B, pero compraban bonos, sí, pero y llegaban hasta el comprar bonos porque después no podían seguir para adelante. Exactamente, tienes razón. Pero fue a través del auge. ¿A eso te refieres, no? Sí. Sí. ¿Y eso sigue adelante o ya se...? Yo entiendo que no, que se eliminó en la administración anterior y no sé si en esta administración se volvió a reponer. No sé, pero en la administración anterior se eliminó. Y se eliminó por razones prácticas, como tú dices, porque se abrió en el gobierno de Piñera anterior, se abrió, pero a través del auge, que a través del auge se podía entonces acceder al sector privado, aún el grupo A, del FONASA, y no hubo oferta para llenar esos cupos, ¿no? Entonces no hubo mayor discusión, simplemente se revirtió la medida. Bueno, quiero avanzar un poco. Esta es la configuración del sistema. Es un sistema bastante segmentado. La idea es mostrar que, bueno, acá está el sector público, el privado. Estas son las fuentes de ingresos. Básicamente las fuentes de ingresos son impuestos generales que van al FONASA, y las cotizaciones, una parte, ¿cierto?, los trabajadores activos que están en FONASA va al FONASA, y una parte va
a las ISAPRES, ¿no? Además, el sistema se financia a través de copago en ambos sectores, pero como decía antes, mayoritariamente, en este caso en Chile, a través de las personas que están en ISAPRES por la baja cobertura de los planes. Entonces están en FONASA, están en ISAPRES y, bueno, aquí está la administración, el Sistema Nacional de Salud administra los hospitales. Hay una relación, ¿cierto?, del Sistema Nacional de Servicios de Salud con las municipalidades, que es una relación más bien histórica, más que de autoridad, ¿no? y de experiencia y de, digamos, de trabajo, pero no una relación de autoridad o de línea, si uno quiere, ¿no? No es que estos sean jefes de esto, a eso me refiero, sino que hay una coordinación, entre comillas, voluntaria, ¿no? Tal vez lo interesante es mostrar esto, ¿no? Que si uno separa, aquí están los habitantes de Chile, de FONASA y ISAPRES, digamos, si las ISAPRES son el 20%, ¿sí? La gente que está aquí graficada como celeste, uno esperaría que esta línea fuera toda celeste acá, ¿cierto? Y allá azul, si es que fuera la distribución de la población igual, proporcionalmente las mismas edades, ¿se fijan? Pero lo que quiero mostrar acá es que no, porque la mayoría de la gente mayor está en FONASA. O sea, la ISAPRES es un sistema de seguridad social de salud o de seguro privado de salud que no tiene viejos prácticamente. El 95% de los mayores de 65 años está en FONASA. El 5% está en las ISAPRES, ¿no? Y por otro lado, la gente que trabaja, la mayoría está, o sea, hay una preponderancia, no es que la mayoría, pero mayor en términos relativos, está en una ISAPRE. Esto sería similar si uno lo viera, o sea, uno tendría que explicar el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres uno vería que esto es al revés. Las mujeres están en su edad fértil, la mayoría relativamente en FONASA, ¿no? Producto de la discriminación que se produce en la ISAPRES. Entonces, esto es bien importante porque lo que sosteníamos en la discusión de la comisión y lo que sostenemos ahora también es que el mundo privado, los seguros privados funcionan en base a un subsidio implícito que se lo ha otorgado históricamente a través del FONASA, porque ellos eliminan, van expulsando, porque no es que esta gente nunca estuvo, sino que estuvo primero y después fue expulsada, ¿no? Entonces, típicamente las personas a su edad jubilan, no solamente tienen como efectivamente a través del tema de pensiones, tienen menores ingresos, entonces les cuesta más pagar la prima, entonces, y se enferman, ahora sí, pueden haber estado sanos en toda su vida, antes, ahora sí se enferman y tienen que ir al FONASA porque no pueden pagar una prima que les ha subido 4 o 5 veces lo que pagaban inicialmente. Entonces, lo que decimos es que eso significa un subsidio implícito del FONASA a la ISAPRES, porque esa gente tiene que ser financiada por el FONASA, hacerse cargo como seguro de última instancia. Otra cuestión bien importante, que esto lo acabamos de calcular, casi me atraso por esto, pero esta es una serie del año 2000 al 2008 de los gastos per cápita, pero separados por sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el gasto per cápita del sistema ISAPRES, por encima de $4.500 anuales. Y este es el gasto per cápita de los beneficiarios de FONASA, o sea, por bajo de los $1.500. La relación es como 3,5 veces que esto que pierde. Ha bajado, sí, fue 5 veces, llegó a ser casi 6 veces, ha ido bajando, pero es 3,5 veces, o sea, 4 veces casi el gasto que hay en una persona ISAPRES respecto de una persona FONASA. Este es el promedio, obviamente este es un promedio ponderado por la población. Pero si uno mira, si me gusta mirar los datos de la OCDE, esto es Francia, ¿no? Eso gasta Francia, eso gasta Japón, eso gasta Bélgica, por ejemplo, ¿no? En cambio eso gasta Ecuador, esto gasta Perú, cerquita de Bolivia, ¿no? Entonces, claro, tenemos dos países perfectamente separados. Es un gran mérito que tengamos el nivel de salud que tenemos con un gasto tan bajo en el sector público. Ahí está lo que mostramos, porque el mundo ISAPRES entonces, sí, Gonzalo. Camilo, ¿y qué parte de eso de FONASA se financia con las cotizaciones que hay en FONASA? Sí, no está en el gráfico, pero aproximadamente el 45%.
El resto es aporte fiscal. Justamente producto de que hay una gran masa de gente que no cotiza, ¿cierto? Que son los pobres y la gente que no tiene ingresos, y además porque ellos gastan más que los otros. Entonces no es tampoco proporcional. Puede que ellos sean el 30%, pero gastan el 50%, ¿no? Por sus niveles de carga de enfermedad. Mira, esto es un gráfico, por ejemplo, que muestra la diferencia de costo esperado de los dos mundos, ¿no? Es otra forma de ver lo mismo, ¿no? Este es el promedio del mundo ISAPRE, el uno es el promedio general, y este es el promedio del costo esperado de la gente de FONASA. No están mezclados todos, ¿no? Uno incluso podría separar entre los malos, que serían aún más las diferencias, ¿no? Pero todo esto es la diferencia de riesgo, la diferencia de posibilidad de enfermarse, la diferencia de gasto. O sea, el problema no es solamente que el gasto es menor en FONASA y mayor en ISAPRE, sino que FONASA debiera ser mayor por necesidad. ¿Sí? O sea, el gasto de FONASA debiera ser mayor por persona que en ISAPRE, porque tienen más necesidades. Y luego también mostrar esta lógica, ¿no? Que se impuso y que se instaló en el sistema privado y que aún tiene, ¿no? La lógica que se llama el principio de equivalencia, ¿no? Que así se mueve el sistema privado. Y quiere decir que yo cobro la equivalencia del riesgo, ¿no? Entonces ellos cobran en función de esto, ¿no? Estos rojos son los gastos de los hombres en función de la edad, ¿no? Y estos son las mujeres, ¿ya? Este es un hecho, como dicen, un hecho estilizado, en todas partes lo mismo. Los menores de 2 años gastan más relativamente, ¿sí? El uno que no se ve, pero por aquí debe estar, es el promedio. Entonces, y también es cierto que los hombres, las guaguas hombres, digamos, gastan más que las guaguas mujeres. No me pregunten por qué, pero hacen en todas partes. No solo hablando guagua. Luego hay un emparejamiento, digamos, en la edad infantil, hasta que las mujeres se disparan por la edad fértil, digamos, ¿no? Desde ahí hasta, no sé, cerca de los 60 años incluso, los hombres van por abajo, pero después de los 60, 65 años, esto también en todos los países, el escape de los hombres, que son mucho más gastadores, es impresionante, ¿no? Respecto a las mujeres. O sea, somos mucho más caros que las mujeres en la edad adulta mayor, digamos, ¿no? Pero eso, entonces las ISAPRE saben esto. Y esto es lo que hacen. Entonces dicen, bueno, ¿cuánto cuesta un adulto mayor? En promedio vale como 5 veces el promedio. Entonces yo le cobro a la prima, si usted viene, vale 100.000 pesos el plan, y si usted es un adulto mayor, le va a cobrar 500.000 pesos respecto del promedio. Si usted es una mujer de 35 años, joven, ¿cierto? Le voy a cobrar 3 veces lo que le cobra un hombre, porque usted se va a tener guagua y así, ¿no? Aquí hay toda una historia de la pseudo regulación. Había unas pequeñas regulaciones. Cuando yo digo regulaciones me refiero a regulación económica, ¿no? Regulación económica real no ha habido. Lo que ha habido regulación legal, cosas como por ejemplo, que en un tiempo las ISAPRE se pasaron, entonces empezaron a vender planes sin útero. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, claro, eran planes sin útero, quiere decir que yo te voy a cobrar esto, mujer, tu mujer te va a cobrar esto, igual que un hombre, pero en esta edad no te voy a cubrir cualquier cosa que tenga relacionada con parto, no te la cubro, te la pagas tú de tu bolsillo. Plan sin útero. Eso fue regulado, no es permitido. Aún existen por ahí unos nichos de que existen todavía, existen personas que tienen esos planes. Pero claro, esas son las grandes regulaciones, las grandes mejoras que hay en el sistema, ¿no? Que, bueno, son bastante limitadas, ¿no? Incluso, es más, cuando ocurrió el auge y se discutió este tema de la ISAPRE, estas diferencias tan grandes, tengo que decirlo porque a mí me tocó calcularlo, yo trabajaba en la Superintendencia de Salud en ese tiempo. Lo que hizo la gran reforma o la gran beneficio fue que como los planes de ISAPRE tenían diferencia a veces entre el más bajo del hombre y el más bajo y el más alto del hombre, y así mujer, había diferencia del más bajo y el más alto de 30 veces en los planes. O sea, un niño de 10 años versus un hombre de 65, 80 años, ¿sí? Eran 20 veces. Y de mujeres podían ser hasta 45 veces. Porque cada plan tenía una tabla de factores distinta, uno de estos gráficos distintos. Entonces lo que se hizo, se reguló es que a la mujer se le iba a permitir una diferencia de 9 veces nomás. Y al hombre de 11 veces. Entonces fue una gran cosa. O sea, en ese momento se vendió como un gran avance. Pero yo se lo menciono ahora y parece ridículo, ¿no? Porque permitir esos niveles de diferencia
Es justamente lo que el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional y que lo sacó de la ley. Esas son las normas que están en el articulado que el tribunal dijo no, esto no, y lo votó. ¿Sí? Bueno. Y por supuesto que todo esto trae consecuencias también en los resultados, en el uso de los servicios y en la enfermedad. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos algunos tipos de atención. Básicamente, lo que es importante en este gráfico es que el acceso a las atenciones de especialidad, aquellas que tenemos problemas en el sector público también a nivel general, son mucho mayores en el sector privado, ¿no? Solamente en esto los chequeos, que son lo que hace la atención primaria, justamente. Los chequeos de atención primaria, los controles, qué sé yo, es mejor el sector público, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos las hospitalizaciones. Las líneas amarillas son las ISAPRE. Las ISAPRE tienen mejor acceso a la hospitalización en casi prácticamente todas las enfermedades existentes. Y aquí la prevalencia de las enfermedades ajustadas por edad, o sea, son comparables, ¿no? Entonces, donde se muestra que las enfermedades de FONASA, o sea, en FONASA todo el mundo es más enfermo, ¿no? ¿Sí? Y esto refuerza lo que veníamos diciendo, ¿no? No solamente es inequitativo que existan mayores gastos en el sector privado, que el sector privado tiene un gasto cercano a los países como Francia, Bélgica o Japón, sino que además necesitan más los de FONASA. Perdón. Y en esta conversación, ¿en qué parte entran las utilidades de la ISAPRE? Importante. Las utilidades van a entrar en un ratito más. Okay. Sí. Mira, un paso anterior. Una cosa que descubrimos en la discusión en la comisión, que no se había estudiado, era ahora la inequidad adentro del sistema ISAPRE. O sea, ellos no solamente descremaban entre FONASA y ellos mismos, sino que adentro también. Por ejemplo, la gente de ISAPRE ordenada por percentil de ingresos. O sea, aquí están los más pobres y aquí están los más ricos. Y esta es la prima que les cobran. Es la prima total para estar en una ISAPRE. Entonces, y este es el 7%. Entonces lo que estamos mostrando acá es que a más pobre, mayor la brecha de tu 7% para pagar un plan ISAPRE. Pero es muy grande, digamos, ¿no? Es una cosa. Lo otro, estos son copagos, también por percentil de ingresos. O sea, aquí están los más pobres, aquí están los más ricos. A los más pobres les dan duro en copago. Los planes son pésimos. Esta gente no debería estar ahí. ¿Sí? O sea, está prácticamente engañada con ISAPRE porque es una cosa impresionante. ¿Sí? Acá también, las mujeres adultos mayores tienen copagos mayores. Y allá, a mayor edad, mayor la prima. Eso ya lo habíamos visto de cierta manera, ¿no? Otra cuestión importante, y aquí me voy a pasar ahora a la rentabilidad y a las ganancias, es que una vez que el Tribunal Constitucional eliminó estas líneas de la ley, las ISAPRE se quedaron se suponía, sin instrumentos. Tuvieron que sacar las tablas de factores de las páginas web, de los contratos, porque antes venían en los contratos. Sin embargo, las tenían aquí, digamos, ¿no? Las seguían ocupando y las siguen ocupando. Entonces tuvieron que recurrir a nuevas formas de mantener sus ingresos. Una forma era calcular cuánto iban a perder, porque la gente no iba a seguir avanzando en esta línea de riesgo. O sea, el señor que pasaba de 59 a 60, no le iba a aumentar de 3 a 4 el factor. Y ellos no iban a poder cobrar 4 veces, como antes, sino que iban a tener que permanecer en 3 veces. Entonces esto se calculó para ver cuánto iban a perder. E iban a perder el 2,6% de su ingreso, ¿ya? Pero las ISAPRE son más vivas que eso. Entonces, aquí están las ganancias. Pero bueno, el crecimiento real de las primas ha sido 5,2% real, o sea, por encima de la inflación. Es una serie larga, desde 1990 a 2015. ¿Sí? O sea, por encima de la inflación, ellos año a año 5,2%. O sea, eso del 2,6% superado ampliamente, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, siguen aplicando las tablas de factores sin decirlo, y eso es ilegal. Pero además hay una cuestión que nunca se controló, que es que la venta de planes nuevos es libre. Por eso entonces que existen ahora 70.000 planes. Porque yo tengo el plan del año pasado, que se llama Cordillera 1, que vale 100.000, le pongo Cordillera 2 y lo vendo a 200.000.
El mismo plan. El mismo plan. Y nadie fiscaliza eso, y entonces ellos, antes se subía el precio solamente por la tabla de factores. Ellos encontraron ahí una beta que no la habían explorado, y entonces por ahí se fueron. Y entonces esto, por ejemplo, muestra la prima total, ¿sí? La prima del 7%, esto es el 7% que sube con el incremento de los salarios, simplemente. Estas son las ganancias Y el empleo. y el empleo, la base sí. Y esto es la rentabilidad. Lo que pasa es que está hecho per cápita. Entonces, esta es la rentabilidad. La rentabilidad que ha llegado a ser, cuando estos picos de acá, por ejemplo, muestran que son rentabilidades de cerca del 70%. La más baja en la crisis asiática fue de 3%. ¿Sí? Esto es, si uno calcula el promedio de la rentabilidad, uno podría decir que los empresarios de las ISAPRES capitalizan su inversión cada 3 años. O sea, cada 3 años recuperan, o sea, han recuperado 15 veces. ¿Ah? Bueno, aquí están algunos datos de cómo crecieron, es impresionante cómo han crecido las primas. 3,5 veces, la prima complementaria, que es esta que está acá, porque este es el 7%, pero esta es lo que cobran de más por el riesgo, ha crecido 8 veces, 9 veces. Más o menos esa es la situación. Ahora, bueno, yo digo, bueno, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes pierden? Está claro que quiénes pierden. ¿Qué pasa ahí con el tema del auge? Porque normalmente en las primas ahora hay un pedazo que se llama auge. Claro, ese otro subterfugio que me olvidé de mencionar. Una es la venta de los planes nuevos, que no había sido explotada, y la otra, claro, es la prima auge. Porque la prima auge es como un seguro aislado, lo sacan, entonces dicen ya, yo voy a calcular un adicional al precio del riesgo, al precio de la prima del 7%, el riesgo más ahora auge. Pero lo calculo como un seguro en sí mismo, y lo calculo en base a cuánto espero que se vaya a gastar. Resulta que en ISAPRE hasta hoy día nadie usa el auge. Por lo tanto, si uno calcula la siniestralidad de solo ese componente, es menor al 40%. La siniestralidad, o sea, el 60% topón va adentro, digamos, y va a subsidiar ganancias y gastos de administración. ¿Sí? Esa es la realidad. Así quedó la ley del auge, porque la ley del auge, el auge para el sector FONASA es obligatorio. O sea, tú tienes una enfermedad de auge en FONASA y tienes que entrar al sistema auge. Es obligación. En cambio, en ISAPRE, tú tienes una enfermedad auge y es voluntario. Y por lo tanto, la ISAPRE no te promueve que sea voluntario auge, sino que te dice, no vayas al auge porque en auge te voy a mandar a poco menos que a Rancagua. En cambio, sin auge te mando a la Clínica Las Condes, a la Alemana, y ahí va a estar mejor. Entonces no se usa el auge. Y eso, pero se cobra. Así es. Yo tengo una pequeña pregunta. Era solo preguntar qué pasa con el copago de FONASA, pero segmentado por grupos socioeconómicos. Punto, si acaso eso varía. Tenemos, alguna vez hicimos estudios de gasto de bolsillo por ingreso. Sí, varía, tenía la misma forma que tiene en general. O sea, que es muy rara porque es solo en Chile. Que es que aquellos que tienen posibilidad de gastar tienen mayor gasto de copago y gasto de bolsillo en términos de proporción del ingreso que los que no. ¿Me explico? O sea, sí, el grupo C y D de FONASA, que son los que tienen más ingresos, tienen mayores copagos en términos proporcionales de su ingreso que los más pobres. Porque, bueno, los más pobres tienen gratuidad, ¿no? Entonces, es poco lo que gastan realmente como gasto de bolsillo. ¿Sí? Decíamos algo de medicamentos y uno que otro problema de acceso que tienen que solucionar. Sí. Una consulta muy similar a lo que decía ahí adelante. Tú al principio mostraste un gráfico del gasto público y la relación con el gasto bolsillo y mostraba una línea ascendente de gasto, sin embargo, el gasto bolsillo no había reducido. El gasto público había aumentado, pero no el gasto, no había disminuido el gasto bolsillo. Sí. ¿Tiene alguna relación esto con los subsidios cruzados y el auge? Es decir, que el gasto público ha aumentado, sin embargo, no se ha reflejado en el menor gasto de bolsillo y sí ha significado un traspaso de recursos a la ISAPRE. Claro, o sea, bueno, en términos de que a ver, el auge como ingreso en la ISAPRE se cobra aparte. No es
hay que decirlo, claro, no es aporte público, no proviene de impuestos generales de ni de FONASA. Por lo tanto, no hay ahí un subsidio cruzado, directo, ¿no? Lo que sí es cierto es que lo que decía antes, ¿no? Que ellos cobran pero no gastan. Entonces se ahorran eso o lo usan para otras cosas, ¿no? En el caso del auge. En el sector público el auge es distinto. Efectivamente, en el sector público hay que ver desde el principio cómo era. El auge en el sector público se promovió para acceder, ¿no? No por el problema de la protección financiera, ¿no? Porque ya había cierto nivel de protección financiera bastante elevado en el FONASA. Por lo tanto, no hay tantas ganancias en términos de protección financiera en FONASA. En ISAPRE sí que se promovió, no para acceder, porque acceso había, sino que se promovió para la protección financiera. Porque uno entra al auge, una vez hice un estudio con la poca gente que iba al auge en ISAPRE, y su copago era 10%. En cambio, la gente que no usa el auge en ISAPRE, su copago es 45%. Entonces, obviamente, la ISAPRE dijeron, no, por aquí no va la cosa y no la promueven y promueven el otro, y como es voluntario, no pasa nada. Eso es lo que te puedo decir, no sé si contesto la pregunta, sé que a lo mejor era más que eso. Sí, lo que pasa es que me llama la atención que el gasto público haya aumentado y haya aumentado también el crecimiento que uno ve en las clínicas, por ejemplo. Y si existe alguna relación, Sí, bueno, que porque sí, el auge público esté transfiriendo sus pacientes al sector privado y por ahí hay un... Bueno, habría que explicar en ese caso que el gasto público no implica, que ya es un tema complejo de contabilidad nacional, pero el gasto público no implica que ese gasto se efectúe solamente en el sector público, ¿ya? O sea, por ejemplo, todas las MLE, la modalidad de libre elección, que son pagos de FONASA a proveedores privados, aparecen en esa estadística como gasto público. Sin embargo, desde el punto de vista de los proveedores, es un gasto privado, ¿sí? Y eso ha ido creciendo, no solamente por el lado de del auge, ¿cierto? Que es necesario comprar a veces al sector privado, no solamente por la MLE, o sea, la modalidad de elección porque ha crecido, sino que también porque ahora los hospitales le pueden comprar al sector privado prácticamente de manera libre. Entonces, efectivamente, esa plata que va a un hospital, por ejemplo, que el hospital usa para comprar en el sector privado, no queda reflejada en esa estadística. Y por lo tanto, probablemente, habría que hacer un estudio específico, pero probablemente es como tú dices, yo tengo la misma impresión, de que el gasto privado ha aumentado mirado desde la provisión. Y eso, las estadísticas no dan para hacerlo todavía, o habría que hacer un estudio específico para demostrarlo. Una pregunta, porque la otra vez se hablaba de que, por ejemplo, la clínica Las Condes era la que más en estudios se había beneficiado del auge, porque ellos establecían cómo funciona eso. Por ejemplo, la clínica Las Condes tiene pacientes auge que no, en el sector público no tienen una máquina, no tienen un médico, un especialista, qué sé yo, y tiene que ser atendido, lo mandan a la clínica Las Condes, y la clínica Las Condes, que le pertenece, no sé a cuál ISAPRE, pero le pertenece a una, establece un precio y se lo cobra al Estado. Eso y sabemos que esos precios son altos, respecto incluso a lo que ese mismo procedimiento sería en un hospital de Sotero de Río, pero el Sotero no tiene y se los transfiere.